Pues sean todos bienvenidos el día de hoy a este episodio de Comics Men, el podcast del multiverso. Los saluda su amigo Paco. Tito, Eri, Paco BJ. Y déjenme decirles que el día de hoy tenemos un tema muy salido de los cursos que normalmente platicamos, que es más relacionado con arte secuencial, con cómics y todo el mundillo relacionado a eso, ¿no? El día de hoy tenemos un punto de vista distinto. Queremos tocar un tema más por el lado de la fantasía, más por el lado de todos estos relatos fantásticos de espada y hechicería, que pues digamos que durante un tiempo, hace poco, relativamente poco, estuvieron muy en boga, muy de moda, pero de repente pues bajó un poquito y digamos que eso se ha aprovechado por ciertos tipos de personas para hacerse fama, echarle tierra a ciertos asuntos que vamos a platicar el día de hoy. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros nuestro querido amigo y aliado de Comics Men, Ramón, del Baúl de Ramón. Así que, Ramón, sé muy bienvenido el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y básicamente el tema que vamos a platicar es acerca de J.R.R. Tolkien. Y pues Ramón nos va a apoyar, ya que él es un entusiasta de toda la obra de Tolkien, y además de ser un entusiasta de toda la obra de Tolkien, es un escritor amateur. Y fíjate, Ramón, antes de que comencemos ya a hablar de este gran autor, que sé que es uno de tus favoritos, y sé que lo has estudiado bastante y leído sus obras pues, a lo largo de tu vida, platícanos un poquito de nosotros. ¿Qué es el Baúl de Ramón? ¿Qué podemos encontrar ahí? Recomiéndanos, platícanos acerca de eso. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a su programa. Yo, aparte de ser aliado, también soy seguidor de ustedes. Y bueno, en el Baúl de Ramón, más que nada es un blog que yo tengo donde me atrevo a escribir relatos de ficción. A mí me gusta, yo tengo un hobby que es escribir relatos de fantasía, de ficción, de acción. Es como, por ejemplo, a la gente que le gusta tocar la guitarra o jugar fútbol. Bueno, a mí lo que me gusta es escribir, me hace sentir muy bien, ¿no? Las personas que se animen a meterse ahí al Baúl de Ramón, que es mi blog, pues más que nada van a encontrar fantasía, van a encontrar un escape a la realidad, ¿no? Van a encontrar entretenimiento. Más que nada la intención que yo tengo es que la gente se olvide de sus problemas cuando lea los relatos que yo tengo, ¿no? Es fantasear, divagar, imaginarse aventuras, incluso que los mismos lectores sientan que ellos están viviendo esa aventura. La verdad es que me entretiene mucho escribir historias de ficción y fantasía, y honestamente yo desde hace poco decidí darme a conocer al público. Esto es completamente amateur, yo no soy ningún experto escritor ni nada, soy aficionado, y hice el blog precisamente para exponerme al público y pues para foguearme más que nada, ¿no? Para agarrar pues más Claro, pero así empiezan todos. Sí, claro, así empiezan todos, ¿no? Y lo hago por gusto, lo hago por amor al arte. Realmente yo no estoy ganando dinero con esto, o sea, simplemente es puro entretenimiento para mí, porque yo lo disfruto también. Claro. Y eso es lo que me encontré. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar tu blog y la verdad, pues hay relatos, como dice Ramón, de todo tipo. Los hay cortos, los hay largos, y pues pueden comunicarse con él a través del blog, dar sus opiniones. A mí la verdad me han llamado mucho la atención, sobre todo las historias que has hecho acerca de caballeros medievales. Son bastante buenas. Y también habla acerca de culturas japonesas, has hecho relatos de todo tipo y la verdad pues es muy recomendable. Les vamos a dejar el link a su baúl en la descripción del video. No sé si ustedes también han tenido la oportunidad de visitar, Tito, Peri, Paco, el baúl de Ramón de vez en cuando. No solamente visitarlo, claro sino que sí. que inclusive pues bueno, platicar poco con el mismo Ramón de sus relatos, ¿no? Pero sobre todo lo más importante de esto es la pasión con la que él mismo habla de ellos, ¿no? Y que es lo que realmente te atrae mucho más de estas historias. Aparte, la verdad, agradecemos a Ramón que esté aquí con nosotros y es un aliento fresco el saber que todavía hay personas que disfrutan la fantasía, porque como hemos dicho en otros programas, la fantasía es parte de nuestro querido mundillo y es algo que creo que se necesita hoy, pero de verdad, como dijo Ramón, hay que olvidarnos de nuestros problemas. Hay tantas problemáticas que pueden afectar nuestro querido mundillo, y lo que él está haciendo, créanme, vale la pena
los invito a que vean su blog y ahorita espero que les guste mucho el programa de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es una... Sí, tiene un toque fresco a las historias. Especial, bueno, recuerdo haber leído la primera, el relato de Chamalcán, si mal no recuerdo, Ramón. El secreto de Chacbalán. Chacbalán, sí. Que fue tu primera historia, me recordó mucho a Edgar Rice Burroughs y hasta inclusive a Robert T. Howard en el tipo de la narrativa. Ya echándote flores. Pero no, la verdad, para ser un escritor amateur, tienes muy buenos relatos. Me gusta mucho los temas que abordas, porque aparte de que son de ciencia ficción, tienen cierto toque histórico y eso es lo que atrae. Entonces, y sí, tiene un sabor clásico que se extraña en la actualidad con todas las, todos los escritores modernos, como que les perdieron el sabor clásico a lo que es la narrativa fantástica. Uh-huh. Y sí, yo siento que tú sí la abordas muy, muy bien. Muchas gracias, de hecho, muchas gracias. Muy recomendado y bueno, pues los vamos a invitar a eso, a que chequen, únanse a su blog, sean parte de la comunidad. Si les gustan los relatos de fantasía, es realmente recomendable y repito, vamos a dejar el enlace en la descripción de este podcast para que pues accedan al Baúl de Ramón. Fíjense que el tema para el cual Ramón nos está acompañando principalmente el día de hoy es, como dijimos hace un momento, platicar acerca de J.R.R. Tolkien, este magnífico autor que nos ha brindado tanto, porque pues realmente él colaboró de una manera impactante para que se hayan derivado cosas como, por ejemplo, nada más, por ejemplo, Calabozos y Dragones, que es una parte increíble de todo esto del mundillo, los juegos de rol, y eso a su vez derivó videojuegos como por ejemplo Final Fantasy, Dragon Quest y otro tipo de cosas, ¿no? Todo viene de él y antes de él pues estuvo Robert T. Howard y otro tipo de autores. Pero desgraciadamente los tiempos en los que vivimos han permitido, y la verdad no debió ser, pero han permitido que se malinterprete, en mi opinión, y yo creo que, pues, no sé si en los de ustedes, de una manera un poco maliciosa, se malinterprete el legado y la obra que nos ha dejado J.R.R. Tolkien. Pero mira, hace un momento mencionamos que tú eres un entusiasta, Ramón, de Tolkien. ¿Qué te parece si comienzas a platicarnos un poco, nos apoyas platicando un poco acerca de quién era Tolkien en tus palabras? Nos gustaría escucharlo. Bueno, miren, Tolkien, J.R.R. Tolkien, que es John Ronald Reuel Tolkien, realmente fue un escritor, fue un poeta, un filólogo, un lingüista y un profesor universitario británico. Nació en Sudáfrica. Él, en nuestra cultura popular, es conocido principalmente por ser el autor de novelas clásicas de fantasía heroica, como por ejemplo El Hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. John Ronald Reuel Tolkien, o Tolkien, enseñó anglosajón en la Universidad de Oxford y fue profesor de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Merton. Este señor nació en 1892 en Sudáfrica, o sea, fue en el siglo antepasado, ya no es, digamos que sería contemporáneo de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, pero a los 3 años, por problemas médicos, su familia hizo que se mudara a Inglaterra, a excepción de su padre. La importancia de Tolkien es que por la magnitud de su obra y por el impacto que tuvo, es considerado el padre de la literatura moderna de fantasía. Por lo que dijo Paco, inspiró a muchos, porque sí inspiró muchas obras. Inspiró, por ejemplo, la creación del juego de Calabozos y Dragones, y un montón de películas, y un montón de videojuegos. Realmente su legado es impresionante. Incluso nos llega hasta nosotros, que somos 3, 4 generaciones después que él. Claro. Hay algo curioso en Tolkien, que ya hay mucha gente que a lo mejor ya lo sabe, otros no tantos. Es que Tolkien le tocó vivir uno de los acontecimientos más importantes del principios del siglo XX, es decir, la Primera Guerra Mundial. Él peleó en la Primera Guerra Mundial. Se enroló con el rango de teniente segundo, se especializaba en lo que es el lenguaje de signos, es decir, Tolkien sirvió como oficial de comunicaciones y además de eso, algo que también mucha gente no sabe es que él peleó en la batalla del Somme. Esta batalla es una de las batallas más importantes
de que se gestó en la que es la Primera Guerra Mundial. Y esta batalla y esta guerra, pues influenció mucho a Tolkien. Incluso él perdió un par de amigos ahí en las trincheras de la batalla del Somme. Y se dice que esos dos amigos que perdió fueron la inspiración para la creación de los personajes de Merry y Pippin. Otra cosa interesante de Tolkien que también que tuvo que ver en su mentalidad y en la obra que escribió es que Tolkien es un católico conservador. Sin embargo, decir católico conservador en estos tiempos donde la gente se ofende fácilmente y hay cierto sector que no le gusta eso, no quiere decir que haya sido una persona de mente cerrada. Es todo lo contrario, ¿ok? Simplemente tenía sus ideas, tenía su religión, pero estaba muy lejos de ser una persona como la tachan ahora, que dicen que ser católico conservador prácticamente eres un racista, por decirlo así, un nacionalista. Nada que ver con eso. Pero obviamente su catolicismo sí influenció mucho en su obra, porque su obra trata acerca de la luz contra la oscuridad, es decir, el bien contra el mal. Eso es lo que es Tolkien. La verdad, muy interesante. No sé qué opinen ustedes al respecto. Pues mira, yo creo, a reserva de lo que digan los demás, que pocos autores realmente importantes como él, obviamente estoy hablando de literatura fantástica antes de que alguien se pare de pestañas, pero hay pocos como él y su legado es inigualable, me atrevo a decir. Yo creo que es el autor de de fantasía más prolífico que hay y el que más influencia ha llevado a cabo. Y bueno, pues a mí en lo personal sí me incomoda y me molesta mucho lo que ha venido pasando con las malinterpretaciones que se han dado a su obra. Al menos eso es lo que puedo decir. Y antes de pasar al siguiente punto, bueno, pues Paco, Peri, no sé, ustedes qué opinan al respecto, qué experiencias les ha dejado Tolkien a ustedes. Pues miren, la verdad, de manera muy personal, creo que cualquier persona que hable de fantasía tiene que hablar de Tolkien. Yo creo que, bueno, yo quiero preguntarle algo aquí a nuestro querido invitado. Yo creo que sin Tolkien, a ver, quiero que opines. ¿Tú crees que sin Tolkien no existirían actualmente las famosas historias o las famosas franquicias fantásticas que nos rodean a cada rato? Por ejemplo, lo de Harry Potter. ¿Crees que existiría Harry Potter sin Tolkien? Muy buena pregunta. ¿Y sabes qué? Yo creo posiblemente no existiría o a lo mejor sí existiría, pero sería en otro concepto muy distinto. La verdad es que el impacto de Tolkien es muy profundo. Él se basó mucho en lo que son la mitología nórdica y la mitología céltica. Realmente varios de las razas que hay en Tolkien, él no las inventó, él las adaptó. Por ejemplo, la raza de los elfos, la raza de los enanos ya existían. Él simplemente las adaptó a su obra. Y la verdad es que el concepto que tiene es un concepto de aventura, que eso le puede gustar a cualquier persona. Y la verdad es que sí impactó bastante. Yo creo que sin Tolkien muchas obras posteriores no hubieran surgido o hubieran sido algo muy distinto a lo que conocemos ahora. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices, Ramón. Es como dices, otra historia sería sin Tolkien. Sí, como tú dices tú, o igual estaríamos en un cierto rezago. Sí. Tuviéramos un cierto rezago en cuanto a nivel de historias, de juegos. A lo mejor Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones no hubiera aparecido en la época que apareció, sino mucho más tiempo después. A lo mejor no tendría tanta variedad como la tiene. A lo mejor Harry Potter aparecería 10 años después, no ahorita. Y como así dicen, no tan enriquecido. Porque sí siento que con él haz de cuenta que él generó para mí, él generó el Big Bang de la fantasía. Exactamente. Exacto. Yo creo, a ver, una pregunta para mis compañeros. Yo creo que Tolkien ya no es simplemente un escritor, como dijo Ramón. Yo creo que él ya creó una mitología. Es una mitología lo que tenemos. Yo creo que dentro de algunos, no sé, quiero exagerando, cientos de años, esto podría considerarse una
¿quién puede decir que esos personajes no existieron? Es una mitología completamente nueva. Lo que yo siempre toco ese tema. Hércules, los héroes mitológicos, Perseo, todo lo que la Ilíada, la Odisea, todo esto que actualmente lo consideramos como historias mitológicas con un cierto grado de verdad, por ejemplo. ¿Quién nos ofreció eso? Nos ofreció un mundo. Es más, una cosa que me agrada mucho de las historias de Tolkien es de que en cierta manera las conecta con nuestro mundo. Las conecta. Por ejemplo, hay una parte que pocos conocen de los hobbits, que Tolkien menciona que los hobbits eran nuestros antepasados. Que los hobbits se empezaron a mezclar con la humanidad, porque ¿se acuerdan que Merry y Pippin toman el agua de Bárbol? El agua del bosque. Entonces empiezan a crecer y sus descendientes empiezan a meterse, se empiezan a mezclar con la humanidad. Por eso los hobbits ya no los percibimos. Me agrada mucho eso, el contacto entre la fantasía y la realidad, esa pequeña conexión que Tolkien logró en sus obras, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Creo que tienes toda la razón. Se dice que los hobbits realmente no es que sean antepasados nuestros, sino que son una ramificación, es decir, que en un cierto punto, un grupo, en el mundo de fantasía de Tolkien, digamos, un cierto sector de humanos se separaron del tronco común de los humanos y derivaron en lo que son los hobbits ahora. A fin de cuentas, lo que dices tú es muy cierto, es muy bonito que te cuenten ese tipo de historias, ¿no? Porque como que sí conectan con la realidad. La verdad es que Tolkien es vasto. A mí me gusta mucho por lo que dijeron ustedes. Él creó un mundo, es un creador de universos, vamos a decirlo así. Así lo defino yo a Tolkien y a todos los grandes de la literatura. Él creó todo un mundo y es tan vasto que incluso nosotros, las personas que estamos en la actualidad, podemos navegar con el uso de nuestra imaginación en ese mundo y se puede gestar para crear un montón de historias. Es más, la gente sabe de la existencia del Señor de los Anillos, pero lo que no saben, lo saben por las películas, que mucha gente vio las películas y no leyó los libros. Pero existe lo que es el Hobbit, bueno, ya salió la película, pero también existe el Silmarillion. Y el Silmarillion es como si fuera la Biblia, por decirlo de alguna manera. No quiero compararlo, pero en el sentido histórico, porque te narran toda la historia de ese mundo y es, pero increíblemente fantástico y es extenso, es detallado, es largo, te lo dan, y lo detallan era por era, está interesantísimo. Incluso cuando lees Silmarillion, entiendes más el Señor de los Anillos, entiendes ciertas cosas, ciertos nombres que salen por ahí del Señor de los Anillos. La verdad es que yo estoy impresionado con el nivel de creatividad de este señor, honestamente. Sin spoilear nada, pero por ejemplo, Ramón me va a decir, ahí muestran el origen de Sauron, el villano del Señor de los Anillos. Sí, de hecho, Sauron... Perdón, discúlpame. No, pero el Sauron es una analogía a Lucifer. Sí, de hecho, lo interesante de este mundo, y te voy a decir algo, Sauron es el villano del Señor de los Anillos, pero no es el villano absoluto de todo el mundo de Tolkien. Realmente el verdadero Señor Oscuro es Morgoth. Bueno, Melkor, y luego lo bautizaron como Morgoth, el enemigo del mundo. Sauron solo era un lugarteniente de Morgoth. El Señor Oscuro original y el que hace todos los destrozos durante todo el Silmarillion es Morgoth. Ese sí sería la analogía de Lucifer, de Satanás, de lo que era. Ese sí sería la analogía. Ahí es cuando digo que obviamente el catolicismo de Tolkien pues influenció bastante, porque todos los males que surgieron de ese mundo, el mundo de Arda, surgieron de este cuate, bueno, de este ser, mejor dicho, Melkor, Morgoth. Sí, tienes toda la razón, es una analogía, y así hay muchas analogías. Por ejemplo, lo que son los Ainur, serían como la analogía de los, bueno, son dioses, pero serían también como la analogía de los ángeles, ¿me explico? Serían seres angélicos que vinieron a ayudar al dios único, al dios Eru Ilúvatar, pues a crear el mundo y a moldearlo. O sea, sí tiene muchas reminiscencias de la mentalidad de Tolkien, lo cual es normal, obviamente. Vaya, si vas a meter algo en tu obra, vas a meter algo de tu propia mentalidad. Lo modificas, obviamente, ¿no? Pero sí, es verdad. Ahora, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero Tolkien no escribió por completo el Silmarillion. No, Tolkien, exactamente, tienes razón. Tolkien lo escribió a pedazos, o sea, escribió varias historias que se hilaban, pero nunca lo terminó. O sea, digamos que sí escribió la gran mayoría. Lo que pasó fue que su hijo, Christopher Tolkien, que fue el que siguió con el legado, fue el que unió
digamos que él editó la obra. Es una obra póstuma. O sea, el Silmarillion salió publicado En el tiempo 77. sí, o sea, son 5 años después del fallecimiento de Tolkien. Tolkien murió en 1973, me parece, según Sí. tengo entendido. Entonces, en el 77 llegó el Silmarillion. Eso fue obra de su hijo. O sea, Tolkien lo escribió, pero no lo había completado. Habían pasajes todavía que no estaban muy claros y ese fue el trabajo de edición de su hijo, Christopher, que quiso seguir con el legado. Honestamente, yo estoy agradecido con su hijo porque la verdad, a mí me gusta más el Silmarillion que El Señor de los Anillos, para mi gusto, pero porque es un libro que suena más histórico y a mí me encanta la historia. Te relatan todo de pie a pa, de A a Z, increíble. O sea, la verdad es que me parece un gran trabajo de creatividad el Silmarillion. Yo lo recomiendo que se lo lean. Es más, a todos los que están escuchando esto y que no se han leído los libros, les recomiendo que primero se lean el Silmarillion, ya después el Hobbit y a lo último se lean El Señor de los Anillos. Yo lo leí en ese orden. De hecho, yo leí esos libros antes de que surgieran las películas, mucho antes. Se los recomiendo en ese orden. Le van a encontrar más sentido y le van a encontrar más cariño y hasta van a tener más emoción porque es todo un universo lo que hay ahí en eso, honestamente. Es todo un Fíjate que universo. sí, digo, obviamente es algo que no puedes dejar pasar, ¿no? Que Tolkien vivió en una época, pues no sé hasta qué punto decir, privilegiada, porque a ellos les tocó ser hasta cierto punto pioneros, ¿no? Sí. Pioneros en el sentido de que, pues la mitología existe. O sea, todas las historias, personajes, criaturas, a lo mejor fantásticas que usan, son cosas que ya vienen de siglos e inclusive milenios atrás, ¿no? Y aquí lo más impactante e importante es cómo lo presentan al lector en este caso, ¿no? Fíjate que ahorita que están mencionando de la importancia que tiene Tolkien pues a la fantasía del día de hoy, pues bueno, Tolkien fue también contemporáneo, si mal no recuerdo, o corríjanme si me equivoco, de C.S. Lewis. C.S. Lewis lo conocemos ahorita por las películas de las Crónicas de Narnia, que fue el escritor pues de estos libros, ¿no? Que pues, hay 3 películas, pero realmente son 7 libros, ¿no? Así es. Y obviamente también están hablando de una mitología, un universo aparte por completo, ¿no? La única diferencia que yo le encuentro con estos dos es que de alguna manera C.S. Lewis enfocaba más sus historias para el público infantil, por así decirlo, o hasta cierto punto para el público infantil, pero en el caso de Tolkien no. Tolkien era como que más abierto en el aspecto de ir marcando o acaparar el interés del público en general, ¿no? Fíjate que, perdón. En el aspecto de que, pues bueno, pues desde donde te inmiscuyes inclusive a crear lenguajes, porque como dices, él fue un lingüista también, ¿no? O sea, él crea lenguajes, y no solamente el de los elfos, sino, no sé si, y el de los mismos orcos también es especial, hecho por él, ¿no? Pero sí yo creo que si bien hubiera faltado Tolkien, sí hubiera habido gente que hubiera impulsado la fantasía, pero no de la misma manera. Y a lo mejor no nos tendría todos cautivados como nos tiene ahora, ¿no? Yo leí también, pues digo, de hecho, yo leí primero El Señor de los Anillos, pues vamos a ser honestos, ¿no? Previo a ver la película, ¿no? A ver la primera película, pero me tocó leerlo 2 años antes de que pasara la película, ¿no? Entonces, pues tuve chance a consumirlo normal, por así decirlo, ¿no? O sea, no tener punto de comparación para decir, ay, está mejor el libro, está mejor la película, ¿no? Y debo decir que, pues bueno, en ese momento me cautivó mucho. Sobre todo, creo que el que como libro me gustó más fue Las Dos Torres, creo yo. Tanto que te puedo decir que cuando lo traducimos a las películas, cuando hicieron las versiones extendidas, el que creo que quedó mejor adaptado en ese momento fue precisamente Las Dos Torres, ya como versión extendida, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? Pero vaya, lo impactante de Tolkien en este caso
es en primero su background completo, ¿no? Él como académico y cómo todos sus conocimientos, todo su esfuerzo y pues, toda su imaginación lo ocupó precisamente para darnos un mundo completo, ¿no? A mí me tocó también leer el Silmarillion, ya después de todo el boom, obviamente. Pero voy a ser honesto, se me complicó mucho y nunca terminé de leerlo. Pero obviamente sé que es un libro que pues, vale la pena tan solo por el hecho de lo que representa, ¿no? Digamos que es como su episodio 1 de toda la saga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no, o sea, la verdad es que sí creo que habría sido diferente la fantasía al día de hoy. Rezagada a lo mejor no. Yo creo que es diferente nada más. Sí, definitivamente diferente. Ahora, Tolkien. fíjense, dicho todo lo anterior, me gustaría que tocáramos este punto, ya que la razón principal pues, por la que decidimos realizar este breve podcast, esperemos que sea breve, no sé, bueno, todo depende, ¿no? Es porque, fíjense, en todo lo que es la llamada época de cristal en la cual estamos viviendo, porque pues, realmente no se le puede decir de otro modo, es una época de cristal, es una época de los ofendiditos por todo mundo se quiere ofender de lo que sea, todas estas cosas que han estado ocurriendo y que hemos visto, pues dan pie a comentarios malintencionados, dan pie a deformaciones de la realidad, de cosas que pues realmente nunca pasaron, pero pues que hay gente que insiste en que a lo mejor sí pasaron. Y hay múltiples temas que pues de ninguna manera son negativos, de ninguna manera son incorrectos, pero existen, digámoslo así, ¿no? Es la verdad, existen múltiples idiotas que así lo creen, o de menos fingen creerlo. Es que es la verdad, o sea, Sí, hay gente que sí. finge creerse un cuento en base a un dicho, o es que yo creo que, y entonces como alguien dice que lo cree, pues ya todo el mundo dice, ay, pues sí me lo creo, pero no es así. Yo creo que, como dijimos al principio, mucha gente habla de manera malintencionada para ganar notoriedad, y la obra de Tolkien ha sido víctima de eso. O sea, seamos sinceros, creo que principalmente se han llegado a ocupar palabras que, tipo, es que Tolkien era un racista, es que Tolkien era un machista, y de esa manera se están refiriendo a su trabajo. Ramón, ¿qué nos podrías comentar al respecto de esto? ¿Qué opinión te merece estos comentarios? Yo sé que, como dijimos al principio, tú, pues estás bien documentado y no le estamos preguntando, pues ahora sí que a cualquiera, si bien a lo mejor no eres un profesional, pero pues tienes una base de entusiasmo y muchas veces ese entusiasmo vale más que cualquier otra cosa. Entonces, nos gustaría saber tu opinión al respecto de esto que acabo de decir. Miren, sí tienen razón en todo lo que dicen, pero el fenómeno de que acusan a Tolkien de ser racista, machista y todas esas connotaciones negativas no es nuevo. Obviamente ahorita ha surgido nuevamente en esta época de cristal, vamos a llamarlo así, pero a Tolkien lo han acusado de esos dos conceptos negativos desde hace tiempo. ¿Qué es lo que se dice exactamente? ¿Por qué se dice que Tolkien es racista y por qué es machista? Bueno, esta gente dice que, por ejemplo, Tolkien es racista porque todos los personajes, sobre todo los personajes buenos, son de raza blanca y tienden a ser rubios y bellos, y en cambio los personajes malvados, como por ejemplo los orcos, son supuestamente de piel oscura. También otro de los alegatos que esta gente durante todo el tiempo y más ahora alegan de que Tolkien es racista es porque todo el entorno de fantasía en el cual se desenvuelve la historia y los personajes y el mundo es muy europeo y sobre todo que exalta la cultura nórdica. Ese es otro alegato que tienen estas personas. Otra cosa más a la que acusan a Tolkien de ser racista es la supuesta falta de diversidad racial, porque obviamente casi todos los personajes que salen en Tolkien son de raza blanca. Y estas personas dicen que por el simple hecho de que no hay gente negra, no hay gente morena, mestiza, etcétera, etcétera, ya Tolkien automáticamente...
asiáticos, ya dicen que es racista, pero esto vamos a ver más adelante por qué no es así. También se dice que Tolkien es machista o acusan mucho a Tolkien de ser machista porque la mayoría de los personajes son hombres y que las pocas mujeres que salen solo son personajes de apoyo sin importancia, lo cual no es cierto, pero también lo vamos a ver en su momento. Ahora bien, ahorita ha estado más en boga el supuesto racismo y el supuesto machismo de Tolkien por dos personas que han traído de nuevo a la palestra este tema en nuestra actualidad y sobre todo en esta época de ofendidos, de gente de cristal que de todos se ofenden y que cualquier cosa acusan de ser racista o machista. Bueno, el primero de ellos... Nada más quisiera hacer aquí un paréntesis. Claro. Yo, y no sé ustedes, antes de que continúen, si disculpa que te interrumpa, pero no te preocupes. Yo no creo que sea tanto y es una opinión muy personal, yo no creo que sea tanto la generación, yo creo que más bien es el colectivo. El colectivo es el que se quiere ofender. O sea, no importa, hay gente que puede tener 30 años, hay gente que puede tener 15 años, hay gente que puede tener 20 años o 40 y de todos modos se ofende. Sí. Entonces, realmente pues es lamentable, ¿no? O sea, y es como hemos dicho antes, no tiene ningún caso que quieras evadir, que se ofendan, porque hasta porque voló la mosca se pueden ofender. Así es. Entonces, pues, vaya, no sé, no creo que se le deba, en teoría, es mi opinión, no creo que se le debería checar a una generación, pero sí al colectivo. Vivimos tiempos de cristal, vivimos tiempos de me ofendo por todo. Y pues Tolkien está siendo víctima de eso. No sé si pudieras continuar, porque sí se me hizo pertinente como que mencionar eso, ¿no? Fíjate que ahorita, perdón, antes de que continúe Ramón, perdón, y comentando sobre todo lo que dijo Paco ahorita, inclusive ya en alguna plática que tuvimos aparte, hicimos el comentario, ¿no? De los llamados snowflakes, ¿no? Pues nosotros empezamos a decir que los snowflakes son una cierta generación, cuando ciertamente no, que es lo que comentó Paco ahorita, ¿no? No importa a qué generación estás perteneciendo, pero si en tu ideología te sientes ofendido por algo que pues, probablemente ni siquiera te agrede a ti personalmente, pero nada más por el puro hecho de ser parte de la corriente, te dejas llevar y pues en efecto lo que haces es transgredir todo ese tipo de propuestas, que en el caso de Tolkien, pues bueno, fue una propuesta pues de hace muchísimos años también, ¿no? Y que, pues bueno, desafortunadamente lo han estado usando últimamente para estar, digamos que como arma para seguir sus propias fechorías, ¿no? Perdón que interrumpa, yo quiero dar una idea aquí. Adelante. Digo que no son precisamente jóvenes, sino también hay gente de 60 años que está dentro de la misma situación, ¿no? Bueno, aquí lo que yo quería comentar es que, aunque no parezca, vivimos en la época de de la búsqueda de fama, de la búsqueda de voz, de la búsqueda de importancia. Lamentablemente, creo yo que muchas personas ni siquiera se ofenden. Simplemente es buscar un tema, buscar una persona, buscar una situación para poder ganar sus 5 minutos de fama. Vamos a atacar a esta persona, vamos a atacar a esta historia, vamos a atacar a este libro y vamos a crear una idea para ser famosos. Vamos a decir para que la gente hable de nosotros. Es una situación bastante triste. Sí, efectivamente, vivimos en una época de cristal y vuelvo a repetir esta palabra porque es cierto, pero ¿qué tanto? Y eso es una pregunta para todos ustedes. ¿Qué tanto verdaderamente es que las personas se ofendan o es la búsqueda de atención hacia algo? O sea, ¿sabes qué? Yo, no sé, o sea, voy a atacar algo que nadie ha atacado. Ok, a ver, por ejemplo, voy a decir que Hitler fue bueno. Hitler fue bueno. Pero ¿cómo va a decir esta persona que Hitler fue bueno? Le estoy dando atención a esa persona que está diciendo que Hitler fue bueno. O sea, ¿qué tanto será? ¿Qué tanto será verdaderamente ofensa de la sociedad o es la búsqueda de fama? Mira, yo siento que más que nada lo que ha facilitado todo esto es el tiempo en el que vivimos, porque idiotas e ignorantes
los ha existido a través de todas las épocas. Así es. Sin embargo, la facilidad que hay ahorita en base a las redes sociales, como es Twitter, como es Facebook, como es TikTok, y todas esas pinches estupideces que hacen, es lo que ha facilitado que todos los idiotas, ignorantes, impresionables, gente de poco carácter, de poca convicción personal, sea influenciada por las pocas personas que empiezan a hacer ruido, porque yo siento que como se comentó, no es que sea la generación actual, sino que hay de todas las generaciones en todo este desmadre de tonterías, de gente que se queja y que se siente ofendida y el virtual signaling y toda la victimización. Pero yo siento que el que creó la chispa es la generación actual, que es una generación de carácter débil. No estoy generalizando a todo. Obviamente yo sé que hay personas, porque conozco gente joven que entra dentro de la generación, dentro de esta de generación, ¿cómo le llaman? No de cristal. ¿Cuál es la generación? Snowflake. Snowflakes, ajá. Que entra dentro de la generación Snowflakes, pero que es de carácter fuerte, centralizada, que está consciente de sus ideas, que sabe qué es lo que quiere hacer y todo. Pero sí, la generación actual en su gran mayoría es gente joven, gente de poco carácter, que no fue criada para fortalecer su carácter y que es débil. Y esos son los que generan la chispa. Y gracias a todas estas redes sociales, pues esa chispita le cae a otra gente de 40, de 50, de 60 años, que es nuestra generación o generaciones anteriores. Y que pues gracias a eso se le facilita también salir y empezar a gritar las mismas estupideces que gente joven generan. Porque la verdad, quien genera todo esto es gente de la generación Snowflake. Así es. Pero ya le entran al tiro todos los demás. Así es. De hecho, todo lo que ustedes dijeron, y es lo que complementa lo que yo dije, es verdad. Por eso comencé a decir que Tolkien había recibido ataques de ser racista o machista desde siempre, no es un fenómeno actual. El tema es que actualmente hay dos personas que sí trajeron ese tema a la actualidad y han hecho más escándalo, y eso se combina con la generación que ustedes mencionan de ahora. Uno de ellos es un escritor de ciencia ficción, yo honestamente no lo conozco, y no lo digo por mala onda, sino que no lo conozco, es que se llama Andy Duncan, que este tipo, por ejemplo, dijo que Tolkien era racista porque ponía a todos los orcos como seres malvados y como una raza inferior, es decir, supuestamente estaba generalizando, obviamente, ¿no? La verdad se me hace un motivo muy ridículo, y supuestamente por generalizar que una raza sea malvada y sea inferior, le hacía daño a la sociedad. Pero eso no es todo, eso fue hace un par de años. Pues no es el mismo caso de los Pictos, de Robert D. Howard. Así es el mismo caso de los Pictos. El problema aquí es de que ojalá se hubiera quedado todo con Andy Duncan. El problema es de que vino otra persona que lanzó un tweet. Esta es una iluminada, vamos a decirlo de esta manera, una columnista colombiana llamada María Antonia García de la Torre, ¿ok? Una columnista de un diario, ya creo que se llama el diario El Tiempo, me parece, no estoy seguro, corríjanme si me equivoco, que ella hace poco lanzó un tweet prácticamente diciendo que había visto las películas, y ojo, estoy diciendo las películas, no haber leído los libros, que vio de nuevo las películas y que por obra y gracia del Espíritu Santo le llegó la iluminación, llegó al nirvana y se dio cuenta que Tolkien era racista porque todos los personajes eran blancos, porque no había diversidad racial en la obra, más bien en la película, que no había negros, no había mulatos, bla, 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 y que todas las mujeres eran pocas, los personajes de mujeres eran pocas y solamente le susurraban, eran para apoyar al personaje masculino y decirle la frase esa de, tú puedes, casi casi decirle tú puedes, campeón, lo cual se me hace ridículo. Esta persona es la que ha generado actualmente ese boom mediático, y es por lo cual ahora otra vez está surgiendo el supuesto racismo de Tolkien y el supuesto machismo de Tolkien. Prácticamente estas dos personas en nuestra actualidad
son los que han vuelto otra vez a la polémica con este tema, los que han otra vez vuelto a atacar a Tolkien, vamos a decirlo de esa manera. No, yo nada más lo que iba a comentar es que algo que dijo Ramón acerca de esta persona, de esta escritora o columnista, que es toda la verdad. Todos los que escupen esas estupideces es gente que ni siquiera ha leído los libros. Exacto. Es gente que lo único que ha hecho es ver las películas. Nada más. Así y que es. todos sus comentarios y todo lo que se basa su ideología es en base a las películas. Y jamás ha tocado, vaya, ni el prólogo o el índice de alguno de los libros, vaya. Exactamente. Ese precisamente es el punto. Se nota que esta tipa no ha leído los libros y se nota que no es muy observadora. O sea, esta tipa a lo mejor vio la película, no la observó, no le puso atención y obviamente no sabe el contexto en el cual fue creado ese mundo. O sea, simplemente fue un vistazo superficial y dijo, mira, pura gente blanca, solo hombres, es un racista, es un machista, y ya está. Y obviamente como se quedó muy lista, como se quedó muy iluminada, pues obviamente lo dijo al mundo, miren, me he dado cuenta de que Tolkien es machista, que Tolkien es racista por esto. Simplemente se está dando sus baños de virtud. Eso es todo lo que está haciendo esta tipa. Pero miren, aquí se conecta mucho lo que acaba de decir nuestro querido Paco Vidal. Si tú le das el poder de los medios, el poder de la tecnología a un ignorante, Así va a pasar. Exactamente. Va a iniciar una pequeña, como la de, ¿se acuerdan de las caricaturas de los Looney Tunes? Que prendías un cerillo y empezaba la dinamita a correr, y es lo que pasa. Sí, llega la mecha y van, adiós. Eso es, al final, pero también yo quiero recalcar mucho que es búsqueda de fama, es búsqueda de estar bajo la y que la gente la vea, y como dice nuestro querido Ramón, es que es una iluminada, o sea, es prácticamente lo que la gente busca. La gente no busca en común, es que lo más difícil, lo más cañón de todo esto, no buscan el bien de una sociedad, no buscan el bien común, buscan la fama, el que los veamos, el que los critiquemos, el que les demos atención. Antes de notoriedad. Ramón, exactamente. Antes de este comentario, ¿quién era ella? Toda la razón. Nadie. Nadie la conocía. No sabíamos de su existencia. Ahorita hay un déficit de personalidad propia. Hay un déficit de autoestima, si tú quieres. Y se está en búsqueda de líderes, por así decirlo, que tengan algún objetivo real o que se considere real, y lo que se busca también es ese sentimiento de pertenecer, ¿no? Sí. Así es. De estar dentro de un grupo, de ser aceptado en un lugar que va muy de la mano con el tener fama, el buscar atención, por supuesto, ¿no? Lo cual ahorita precisamente se ha acentuado muchísimo por el uso de las redes sociales. Mencionaba hace rato Paco BJ que pues estúpido siempre ha habido. Efectivamente, ahorita tenemos dos problemas. Son muchísimos más porque la cuestión demográfica del planeta está impresionante. O sea, somos billones de habitantes y cada año, cada siglo somos más todavía. Y por el otro lado hay muchísimo mayor difusión y por supuesto quienes vean esa difusión, ¿no? Sí, claro. Así es. Entonces, eso es lo que se busca también, y así se encuentran adeptos, y así se jala a la gente también, ¿no? Y hay mucha gente que por ese padecimiento o esos padecimientos de baja autoestima y demás, es muy sencillo reclutarlos, ¿no? Sí. Fíjate, Tito, que yo creo que eso que acabas de decir es un punto increíblemente acertado, y al menos lo único que yo podría agregarle es a todos los que nos estén escuchando, señores, señoritas, no sigan a ningún gurú, no crean en ningún supremo líder que tiene la verdad absoluta de nada. Creen ustedes sus propias opiniones, puntos de vista y valores. Eso yo creo que es lo más adecuado. Digo, en la poca o mucha experiencia que podamos llegar a tener, sinceramente se los decimos,
Cruz no sirven. Y ¿saben qué? Agregando lo que dice Paco a todas las personas que nos escuchan, incluso las afirmaciones que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer durante este podcast, duden. Todas las cosas que vamos a decir, duden, investiguen. Si vamos a estar empezando a dar datos, ustedes no los crean solo porque decimos nosotros, investiguen si realmente es cierto lo que decimos. O sea, no lo crean nada más porque lo dicen los de Comics Men y porque les caen bien los de Comics Men. No. Investiguen, chequen, oye, ¿qué dijo este cuate que Tolkien es esto? A ver si es cierto, y van a ver si es verdad o no, y ustedes se van a dar cuenta por sí mismos. Bueno, pero sí les tienen que caer bien los de Comics Men. Ah, por supuesto, bueno, claro, obvio. Mira, es muy fácil. Comics Men, por favor. Sí, es muy fácil, es más fácil aceptar la verdad o la idea de otra persona que hacer la tuya. Sí. Es mucho más fácil, definitivamente. Sí. Pero la gente, sí, tiene que aprender que ahora sí que lo mejor cuesta. Y tener tu propio punto de vista es algo muy importante. Entonces, como dijimos todos, como dijo aquí nuestro compañero Ramón, no hay nada más satisfactorio que hacer tu propio punto de vista. Está bien que estés de acuerdo con ciertas cosas o que acepten las cosas o algunas cosas, pero si te queda la más mínima duda, si quedas así como que ¿será cierto o no? Investiga. Yes. Investiga. Si usas las chingadas herramientas para hacer todos tus comentarios idiotas, mejor úsalas para investigar si lo que una persona dijo es verdad o no. Y ya genera tus propias conclusiones. Y aquí hay algo muy importante. No impongas. Sí. Claro. Pongas. Claro, sí. A ver, eres libre de pensar que si el cielo es verde, loco, adelante. El cielo es verde. Si tú lo ves verde, adelante. Yo te acepto. Piénsalo. Verde. Pero no quieres convencerme a mí de creer lo que tú creas. O sea, eso es lo maravilloso de la humanidad, de que hay la propia humanidad es una diversidad maravillosa. Sí. O sea, ¿por qué tenemos que pensar igual? ¿Por qué tenemos que pensar? Ahora, no hay que dañar a las personas que crean diferente a nosotros. Ese es el problema. A ver, es el problema que tenemos ahora. Por ejemplo, aquí están dañando el legado de un autor. Sí. Están dañando el legado de un autor que al final ya no está con nosotros. Pero su obra, como dice, su obra sigue existiendo. Ya la obra lo sobrepasó su vida y lo estamos atacando aunque la persona no esté. ¿Por qué atacar? ¿Por qué imponer? Eso es algo muy importante. ¿Sabes qué? Es como si Sauron nos quisiera imponer la oscuridad. Ahí está, ¿por qué? Exacto. Ahí está, no pongas. Tenemos ese gran problema que está permeando directamente al medio del espectáculo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con HBO, con la película lo que el viento se llevó, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que vaya, que ese tipo de situaciones lo que están haciendo simplemente están imponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con la película de Mi Pobre Angelito 2 en Canadá? Pues borraron esa secuencia de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué? Por el berrinche de alguien, ¿no? Que al final es eso, ese tipo de imposiciones son berrinches de alguien. Es ridículo, totalmente. Y fíjate que aprovechando eso que acaban de comentar y cómo nos fue llevando la plática, hay un punto, digo, a menos que quieran andar un poquito más sobre lo que estaban diciendo, pero indudablemente resuenan mucho y retumban de alguna manera esas palabras, esas palabrejas con las que están acusando a Tolkien y que la gente hoy en día, los ofendidos profesionales, porque prácticamente esos son, ya las han usado tanto que han logrado perder algo de peso, siento yo, y algo de ese significado que deberían tener todas las palabras, porque eso pasa. O sea, una palabra la puedes llegar a utilizar tanto, y llega un momento en el que pierde su peso, o sea, pierde su fuerza. A ver, racista, o sea, ya todo es racista, todo. No hay una cosa que no. Ya, para todo sacan la palabra racista. Y en este caso, en el caso de Tolkien,
a ver, sí sabrán que este mundo no existe, o sea, realmente tendrán ese conocimiento de que esto no existe. O sea, que estamos hablando de una cosa que no existe, o sea, no puede de ningún modo afectar o influenciar o hacerle nada una fantasía a una realidad. O sea, no verán eso. O sea, realmente, ¿cómo pueden aplicar eso de racista? O sea, Ramón, por favor, o sea, tú eres escritor, vaya, cualquiera, inclusive nosotros que somos lectores, aficionados y todo lo que quieras, o sea, vaya, es increíble, es fantasía. O no sé cómo lo ves o cómo lo vean. Mira, sí, la verdad es que es ridículo que digan que acusen a Tolkien por algo que es precisamente algo que no existe, que es un mundo de fantasía, que es un mundo nuevo. Mucha gente agarra muchas excusas para justificar, digamos así, sus argumentos de que Tolkien es racista. Hay algo que me llama la atención. Hay mucha gente que dice que por el simple hecho de que Tolkien es un católico conservador, que en estos tiempos decir que eres católico conservador es prácticamente decir como que eres Hitler, vamos a decirlo de esa manera. Y sobre todo, nazi. Un nazi, exactamente. Sí. Sí, es mal entendido y la verdad es que no es verdad así. Y sobre todo por haber nacido en el país de Sudáfrica, él fue influenciado por el apartheid. Mucha gente ha dicho eso, que obviamente él nació en Sudáfrica y que el apartheid, el sistema del apartheid, que ya mucha gente lo conoce, no voy a explicarlo, no vamos a perder tiempo en eso. Dicen que eso influenció mucho en su mentalidad y obviamente influenció en su visión del racismo como verlo algo natural, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. Que Tolkien nació en Sudáfrica, nació en 1892, como ya lo dije, pero a los 3 años, es decir, en 1895, él se mudó a Inglaterra por unos problemas de salud. Se fue con su mamá y su hermano menor y dejaron a su papá ahí atrás. Él se quedó. Y las primeras medidas de lo que es el sistema horrendo, racista, porque ese sí era un sistema racista, que es el apartheid, no empezaron a surgir en Sudáfrica sino hasta 1913 y fue oficial en ese país hasta 1948. Entonces, ahí se desmonta el primer argumento que dice que este señor tenía tendencia racista por la cultura en la cual estuvo, lo cual no es cierto. Otra cosa que mucha gente no sabe, a Tolkien se le acusa de ser un supremacista blanco, por todo lo que ya dijimos, ¿no? Y lo que no saben es que Tolkien detestaba, pero a morir, a Hitler. Y detestaba a todos los nazis y detestaba a su misma ideología, porque obviamente fueron contemporáneos. O sea, creo que tenían una edad muy parecida. A ambos les tocó pelear en la Primera Guerra Mundial y obviamente Tolkien estaba vivo cuando surgió la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente él rechazaba el concepto de la raza aria. Así de simple. Si él hubiera sido un supremacista blanco, realmente hubiera aplaudido a Hitler, hubiera dicho, oye, que este cabrón tiene razón. Y no, al contrario, decía cosas horribles acerca de Hitler. No las voy a mencionar acá porque la verdad es que no viene ni al caso, pero las declaraciones que hacía Tolkien, es más, invito a los lectores, a los escuchas, a investigar cuáles eran las cosas que decía Tolkien acerca de Hitler y se van a dar una sorpresa. Era un rechazo total. Yo me acuerdo de una que decía que él desvirtuaba mucho el concepto de lo que era realmente la raza nórdica y la cultura germana, que Hitler era un payaso, un idiota, que solamente estaba transgiversando eso, o sea, que estaba transgiversando, digamos, corrompiendo ese concepto, ¿ok? Entonces, díganme ustedes, o sea, realmente, si fuera así tan racista y tan supremacista, aplaudiría a Hitler, y no para nada. Hay otro episodio muy, muy interesante y muy revelador, que sí me voy a extender un poquito, que es el caso de la editorial alemana Rutten and Loening. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque obviamente yo no sé alemán, pero bueno, así es lo que dice, Rutten and Loening. Esta casa editorial alemana quería traducir lo que es el Hobbit al idioma alemán, pero varios de los requisitos que le pidieron a Tolkien, entre tanto papeleo y cosas que obviamente las editoriales suelen pedir, lo cual es lo normal, uno de los requisitos muy curiosos fue que le pidieron a Tolkien que se validara como ario. Y aquí me gustaría leer la carta, no me voy a demorar mucho, pero sí es importante que se lea la carta que Tolkien les escribió en contestación, porque esta fue una relación un tanto epistolar, ¿ok? Van a ver ustedes que pues van a decirme si es racista o no.
Vamos a comenzar. Dice, lo siento, pero no me queda claro lo que ustedes quieren decir con ario. No soy de ascendencia aria. Significa indo-iraní. Y hasta lo que yo sé, ninguno de mis antepasados habló hindustaní, persa, zíngaro ni ningún dialecto relacionado. Pero sí debo entender que lo que ustedes quieren saber es si soy de origen judío. Solo puedo responder que, desgraciadamente, no parece que tenga antepasados de ese talentoso pueblo. Y la carta continúa. Mi tatarabuelo vino de Alemania a Inglaterra en el siglo XVIII. Por lo tanto, la mayor parte de mi ascendencia es puramente inglesa y soy un súbdito inglés, lo cual debería bastar. Me he acostumbrado, sin embargo, a considerar mi apellido alemán con orgullo y lo continúo haciendo durante el periodo de esta guerra lamentable, se refiere a lo que es la Primera Guerra Mundial, en la que serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo abstenerme de comentar que si solicitudes irrelevantes e impertinentes de ese tipo van a convertirse en la norma en cuestiones de literatura, entonces no está lejos el tiempo en el que un apellido alemán ya no sea fuente de orgullo. O sea, a ver, con esta contestación tan elegante que hizo Tolkien a estos tipos, los está mandando a volar, les está dando una cachetada con el guante blanco. Si Tolkien realmente fuera un supremacista blanco, él estaría gustoso de comprobar que él era un verdadero ario, lo cual el concepto que llaman estas gentes de ario, ¿ok? O un nórdico auténtico. Y la verdad es que sí tenía las papeletas para demostrarlo, o sea, su apellido es de origen inglés, tiene antepasado, de origen, perdón, alemán. Que por cierto, según tengo entendido, el apellido Tolkien, que tiene otra pronunciación al alemán, quiere decir temerario, algo así me enteré. Él tiene todas las de demostrar de que él pertenece al pueblo germánico. Él es un anglosajón. O sea, tenía todo para demostrar, para validarse como ario. Y sin embargo no lo hace. Se niega y dice, ¿saben qué? Ustedes están locos. ¿Cómo me piden hacer ese tipo de tonterías? Un auténtico racista no hace esto. Hay otra cosa que es muy importante mencionar en Tolkien. Porque obviamente en su obra, como ya lo dijimos, hay mayoría de personajes blancos y el ambiente es muy europeo, ¿no? Lo cual le critican mucho. Pero lo que no sabe mucha gente, y esto sí vamos a desmenuzarlo tantito, es que existe, digamos, un cierto, no sé decirlo, fenómeno psicológico. La verdad es que no sé cómo decirlo, perdón por pecar de ignorante, que es algo que se llama el prejuicio etnocentrista inconsciente. Y es algo que todos tenemos. ¿Qué hace esta cosa? Esto hace que uno vea todo desde la perspectiva de la sociedad en la que uno se encuentra. Es decir, por ejemplo, si Tolkien hubiera sido un oriental, hubiera sido un chino, por ejemplo, él hubiera imaginado su mundo de fantasía con gente oriental, con gente asiática, y la arquitectura de los castillos hubiera sido del estilo chino, por ejemplo, del estilo oriental, los dragones hubieran sido como los dragones de allá, ya sabemos que son diferentes a los dragones de estilo europeo, y todo el entorno hubiera sido completamente diferente. Lo mismo si Tolkien hubiera sido un nigeriano, se hubiera imaginado su mundo de fantasía con gente negra, porque obviamente su entorno normal es lo normal para él. Pero obviamente como su entorno es de gente blanca, la gente ya lo está atacando, pero lo que no entienden es que Tolkien era una persona blanca viviendo en un país europeo, mayoritariamente blanco, obviamente se tenía que imaginar todo su entorno con ese aspecto, y aparte era su cultura. O sea, no tiene nada malo reflejar tu propia cultura en una historia de fantasía, y a fin de cuentas es una historia de fantasía. O sea, ¿qué diablos importa si todos son, no sé, azules, si todos son verdes? Da igual. Si la historia necesita que todos los personajes sean de una determinada apariencia, pues así tiene que ser, no pasa nada. A mí lo que me molesta es que esta gente no entiende eso. O sea, es decir, Tolkien escribió su obra hace 70 años. Hace 70 años, es decir, la época en la que nuestros bisabuelos y abuelos estaban vivos, de los que somos de esta generación, nuestros bisabuelos y abuelos, ¿de acuerdo? La mentalidad era muy distinta. Ahorita, por ejemplo, es muy normal que haya en varios países, sobre todo los países del primer mundo, que haya gente de diferentes etnias, ¿no? Por ejemplo, para un chico inglés, que haya a lo mejor en su salón de clases haya un chamaco, o sea, que todos a lo mejor la mayoría son blancos, pero hay muchos negros, hay muchos hindúes, hay muchos árabes, hay latinos, hay orientales, pero en la generación de Tolkien, un chico inglés, lo común era que todos sus compañeros de área, de salón, fueran blancos, porque no había ¿cómo decirlo así? Tanta migración como ahora.
Y aparte, él está... multiculturalidad. Gracias, mucha multiculturalidad. Y aparte, él está basando su obra en una época medieval, fantasía, pero medieval, donde ese fenómeno se daba aún menos. O sea, lo normal es que tú fueras un campesino, que estuvieras en tu tribu, en tu aldea, que todos eran muy parecidos a ti, y era muy raro ver extranjeros. O sea, ni siquiera, por ejemplo, no había negros, porque obviamente los negros estaban en África, era otra cultura, era otro sistema de vida, era muy raro que encontraras gente diferente a ti. O sea, vaya, es algo que no piensan estos. Y aparte, Tolkien, obviamente, como su cultura es anglosajona, todo está enfocado, aparte de que está enfocado en una sociedad medieval, como ya lo dije, está enfocado en lo que son mitos y lo que es la mitología germánica y celta, porque obviamente es lo de su país, es lo que es de su área donde él vive, es lo normal, ¿ok? Era su entorno social, es lógico que vaya a basarse en ese entorno, en esas culturas, en esas mitologías. Si hubiera sido Tolkien griego, a lo mejor hubiera basado su Señor de los Anillos en mitos griegos, que sí tiene algo de eso, por cierto, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Si Tolkien hubiera sido mexicano, a lo mejor hubiera basado su mitología y todo ese bagaje fantástico, a lo mejor en los mayas, en los aztecas, o sea, depende mucho de la cultura donde vienes, ¿no? Hay que comprender el pasado antes de andar juzgando las obras, ¿no? Y hay otra cosa que también me molesta un poco, es los orcos. Mucha gente y ciertos youtubers dicen que los orcos son un símil de la raza negra africana, ¿ok? ¿Por qué dicen esto? Por la supuesta descripción que hace Tolkien acerca de esta raza ficticia, ¿ok? Supuestamente dicen que a los orcos se les describe con nariz chata, boca grande y gruesa, y sobre todo labios gruesos y piel negra, ¿ok? Digamos así en términos generales, lo cual no es cierto. O sea, es decir, estos listillos, porque esto es lo que son, asumen que Tolkien está describiendo gente negra con colmillos. Y no es verdad. Yo, por ejemplo, cuando leí El Señor de los Anillos y sobre todo el Silmarillion, que ahí describen más a detalle a los orcos, a mí jamás me pareció que estaba describiendo gente negra africana. No se me figuró. O sea, la verdad es que no era eso. La descripción que hace de Tolkien de los orcos más o menos es, sí tienen boca grande, pero no labios gruesos. No tienen nariz chata, tienen nariz plana. Sería más parecida a la de un reptil, aunque no son de aspecto reptiloide. Los orcos a mí se me figuraron más con cara de alimañas, no de alguna etnia en especial de nuestro mundo real. O sea, yo lo veía más como que monstruosos porque son deformaciones, ¿ok? Así era como estaban Tolkien. Sí había algunos orcos que eran de piel oscura, como los Uruk-hai, pero realmente el común de los orcos tenían la piel pardo amarillenta, verduzca, o sea, nada que ver. Y aparte tenían orejas puntiagudas, o sea, aquí ninguno de los humanos tenemos orejas puntiagudas, ¿no? Más que nada eran versiones degradadas de lo que eran los elfos, los humanos, nada que ver con la supuesta similitud que quieren hacer ver con la raza negra africana, nada que ver. Hay otra cosa también que me molesta bastante, que es que dicen que los personajes buenos, todos los personajes buenos son blancos y civilizados, y rubios, más que nada tienden a ser rubios, ¿no? Aquí tengo que diferir, porque por ejemplo, existen los Númenóreanos, que en un principio eran los humanos más avanzados. Estos humanos surgieron en la Segunda Edad. No voy a dar mucho detalle para no extenderme mucho. El caso es que eran los más avanzados y los más civilizados de entre los humanos. Y al principio, digamos así, eran una sociedad positiva, pero por ciertas circunstancias que no voy a relatar, se corrompieron y empezaron a ser conquistadores. Y los Númenóreanos eran blancos. Entonces, aquí se rompe ese mito de que todos los personajes blancos eran buenos en la obra de Tolkien, ¿no? También puedo mencionar los Dundelinos. Los Dundelinos eran un grupo de humanos que se aliaron con Saruman para querer invadir Rohan en El Señor de los Anillos. Y los Dundelinos eran blancos. A lo mejor no eran tan rubios como los Rohirrim, pero eran blancos. Otro dato interesante, por ejemplo, hablando de esto, son los elfos Noldor. Los elfos Noldor son de los elfos de más rango entre los elfos, y todos los elfos son blancos. Muchos de los personajes Noldor, sobre todo en la primera edad, que fue uno de los relatos más interesantes del Silmarillion, hicieron muchos destrozos. Para empezar, mataron y provocaron la matanza de Aquelonde. Eso que lo investiguen los lectores, ¿qué es?
provocaron, vaya, muchos destrozos solamente por los Silmarils. Hicieron traiciones, vaya, fue sobre todo Fëanor y sus hijos, me explico, o sea, terminas hasta detestándolos, dices, son como una especie de pseudovillanos, no tanto, pero son muy trágicos, ¿no? Son muy egoístas, son soberbios, o sea, no te los ponen tan positivos siempre a todos los personajes blancos, vamos a decirlo así. Y para rematar, está Saruman, que era malvado y es blanco, está Grima lengua de serpiente, que era el que le metía, que era lugarteniente de Sauron, digo, perdón, de Saruman, y estaba pues obviamente influenciando en Rohan, y Denethor, aunque Denethor no era un villano, era un personaje pusilánime y débil, y corrompido. Todos ellos eran blancos, entonces no me digan que todos los personajes de la obra de Tolkien eran blancos, todos los buenos eran blancos y civilizados. Y para rematar este punto, los Rohirrim, los famosos Rohan, que son como digamos que son como la versión del mundo de nosotros, de los jinetes de los vikingos a caballo, rubios, de ojos azules. En un principio, y esto no sale en El Señor de los Anillos, eran un pueblo salvaje, no eran tan civilizados. Llegaron a Rohan, lo que hoy es Rohan, porque ese territorio se lo cedieron los de Gondor, porque les ayudaron en su guerra contra los orcos, pero en un principio no eran civilizados, eran simples salvajes a caballo. Entonces, que no me digan de que y estos eran rubios de ojos azules, entonces que no me digan que todos los personajes rubios y blancos eran buenos. Aparte, Ahora, sí, claro. Ahora, fíjate que a reserva del comentario que quiera dar Peri, Paco o Tito, hay otro punto que también quisiéramos tocar, pero antes de pasar a ese, me gustaría ver si pues tienen algo más que agregar a esto relacionado a lo racial. Es que era un racista y es que era un no sé qué. Y bueno. Mira, yo nada más quiero hacer un comentario muy breve. Yo creo que sí hay que diferenciar lo que es la fantasía de la realidad, pero muchas veces la fantasía inspira más que la realidad. Sí. Esto es tan peligrosa. Por eso atacar algo que no existe. Porque a ver, aquí hay algo muy importante. Tú comentaste hace un momento, pero si es fantasía, ¿cómo puede influir? Que no sé qué. Ahí yo difiero un poco contigo. Yo creo que es más peligroso. Es más peligroso porque creo que los que estamos aquí, los 5 que estamos aquí, hemos sido inspirados por la fantasía, por elementos de nuestro querido mundillo. Entonces, por eso mismo es peligroso. Es peligroso. Una persona que quiere atacar la mente, el espíritu de alguien, tiene que empezar a atacar su fantasía, lo que él quiere inspirarse a llegar a ser. Tú lo has mencionado, Paco, en otros programas. No es que yo, por ejemplo, yo lea Spider-Man y sienta que me frustro por no querer llegar a ser Spider-Man. No, claro que no. Pero simplemente es lo que yo quisiera llegar a ser, es mi epítome de la humanidad. Esto es algo muy importante. Entonces yo nada más quería aclarar esto. Ahora, otra cosa. Esto va para nuestro amigo Paco Vidal. Es una pregunta que tal vez crean ustedes que no tenga nada que ver con el tema, pero ¿saben cuál es uno de los elementos por los cuales ahorita están atacando tanto a Tolkien? Porque no puede defenderse. Exacto. Claro. Nosotros. Exacto. No está con nosotros. A ver, Paco Vidal, yo creo que dentro de los 5 eres el de mayor conocimiento tecnológico y de medios, tal vez. Sí. Pero un factor por los cuales alguien tenga el valor de hacer una crítica o de atacar a alguien es porque no la tiene enfrente, tiene una pantalla. Claro, sí, no, estás en todo lo correcto. A ver, las redes sociales te hacen valiente cuando eres un cobarde. Sí, porque cuando tienes a la persona de frente, te quedas sin palabras, no sabes qué decir y simplemente, generalmente solo escupes 2 o 3 palabras o frases y eso es lo que genera todos estos medios. Te hacen valiente, nadie me puede ver, nadie sabe cómo soy. Yo puedo decir lo que quiera ¿y qué? No pasa nada. Entonces estás en todo lo correcto. Y exacto. Efectivamente. Aquí no podemos, aquí por ejemplo, si estuviera Tolkien en nuestra
como por ejemplo, ¿se acuerdan de Futurama? Con las cabezas aquí, ¿se acuerdan? Si estuviera Tolkien aquí, a ver, señor Tolkien, ¿usted considera que su obra es racista? Defiéndete, papá. Claro. O sea, defendería, Claro. nos mostraría lo que ahorita nuestro amigo Ramón nos está mencionando, pero claro, no está aquí, no, en físico no me puede contraatacar, ¿no? Claro. Fíjate que yo estaría contento que estuviera y que no fuese de la gente que estuviera pidiendo perdón por ser blanco, cabrón. Ah, No, sí. es que no No, lo haría. No, Es claro que que no lo no. haría. No lo haría. A ver, miren, una cosa totalmente popular. Ahorita estaba viendo lo del famoso caso de Johnny Depp Ah, Ajá. y la esposa. Amber Heard. O sea, Amber, exactamente, la mera de Aquaman, la conocemos como... Así es. A ver, yo me acuerdo que al tipo lo categorizaban de golpeador, de maltratador, de que él era el culpable. A ver, perdónenme, el señor era un caballero. Ahorita que demostraron que la señora hizo todo lo que hizo, ¿dónde están las disculpas? Ay, Nunca las vas a ver. Un SJW jamás se va a disculpar, A jamás. ver, tienes toda la razón, sí. el señor Johnny Depp, yo no dudo que que tenga sus demonios, como todos nosotros, tenga sus problemas, pero fue un caballero. Claro. Y ahora resulta ser que el tipo fue golpeado. Y lo De chantajeaba. otras cosas. Entre Ahora- tantas cosas. Ahora, otro ejemplo que también que tiene mucha fuerza. Ahorita se están acabando a la escritora de Harry Potter, Rowling, Ajá. Sí. Ah, porque simplemente hizo un comentario que creo que ni siquiera es ofensivo. Pues fue una cuestión personal, fue una cuestión que dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a criticar Harry Potter? ¿Qué? Vamos a Es empezar... lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Vamos a arruinar. Miren, fíjense esto. Dicen, Harry Potter le aclama a Harry Potter haber sido la obra que regresó la lectura a una generación completa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir los libros de Harry Potter? ¿Vamos a tener que dejar de ver las películas? ¿Van a tener que rediseñar todas las películas haciendo a Ron un transgénero? mira, se la van a pelar porque hasta donde yo sé los derechos los tiene todavía, ella todavía tiene el poder de hacer y decir lo que quiera con sus personajes. Así ¡Claro! que toda esa gente se la va a pelar bien bonito. Ahora, una cosa que hay que comentar, regresando al tema de Tolkien y el Señor de los Anillos, es las películas es una interpretación de la interpretación. Lo que estamos viendo en pantalla es la interpretación de Peter Jackson, de cómo él entendió las obras, de cómo el guionista los entendió. A ver, papá, por favor, nosotros, por ejemplo, me encantó la descripción que hiciste, Ramón, de los orcs. Perfecta. Te da la oportunidad de que cada uno de los 5 miembros que estamos aquí hablando tenga su concepción de cómo pueden ser los orcos, porque los orcos son una representación del temor, de la oscuridad del ser humano, una visión del ser humano. Así es. Pueden ser del color que sean. Y mira, además, aparte de eso, él ni siquiera creó los orcos. No. Él ni siquiera creó esa raza. Esa raza ya existía desde muchos años, existían los poemas de Beowulf, Es cierto. nórdicos. Es cierto. Eso lo Inclusive, así es, inclusive él hace un comentario en donde mucha de la influencia que tiene él acerca de que tuvo él para los orcos, la basó acerca de un libro que se llamaba The Princess and the Goblin, del autor George MacDonald, que fue publicado como 20 o 30 años antes de que él publicara cualquiera de sus libros, cualquiera de sus novelas. No estoy muy seguro exactamente de cuándo fue publicado. Entonces, él simplemente agarró los orcos, que ni creó ni siquiera ni el nombre ni la raza, y los adaptó a su mundo y les dio la interpretación que él le quiso dar. Sí, Así claro. que tú le reclames a Tolkien la raza de los orcos es una estupidez. A Y ver. simplemente demuestra la ignorancia de que no investigaste Claro.
de que no estás investigando acerca del tema. Tenemos esto, o sea, ya lo hemos mencionado, tenemos aparatos, computadoras, y no nos interesamos por investigar, por conocer, porque tenemos una mentalidad huevona. ¿La quieren ver así? Y ahí viene muy a colación lo que mencioné hace rato, digo, no porque lo haya mencionado yo, nada más es un recordatorio. No crean en gurús, no sigan a nadie ciegamente. Plantéense sus propias opiniones, investiguen y chequen. Y esto me lleva a brincar al otro punto que pues también queríamos tocar aquí, porque esto de plano es algo que esta palabra muy parecida es la otra, ¿no? Es la otra palabra bastión hoy en día, de moda totalmente. La palabra sagrada de esta gente, digámosle, ¿no? Es que era un machista, el macho, el tóxico, el salvaje, el malo. Es totalmente ridículo y estúpido. Ya lo hemos dicho aquí en este programa y lo seguiré diciendo forever, siempre. No existe tal estupidez como la masculinidad tóxica. Existe gente que es buena y gente que es mala. Existe ser un bastardo, ser una mala persona y ser alguien bueno. Tu género, tu sexo no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. No porque seas hombre quiere decir que es malo y no porque hay algunos comportamientos que están más asociados con uno u otro género, es bueno o es malo. Simplemente somos personas todos, pero bueno, hay quienes dicen que es que eres un macho tóxico y que no sé qué, pura estupidez. Ahora, el punto, yo lo que quisiera saber es quién puede argumentar algo así después de todo lo que se ha visto. ¿Qué tipo de argumentos puede tener una persona para escupir semejante estupidez? Que es machista, o sea, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabe lo que es realmente una persona, una persona a la que le achacan eso? Es una persona que golpea, que viola o que abusa de algún modo del género femenino. A lo mejor quizá eso podría yo entender, pero de todos modos... Ahí no estoy tanto de acuerdo, porque para mí un machista no es eso. Si tú golpeas, eres golpeador. Si tú violas, eres violador. Pero no porque golpees o porque violes, eres machista. No, pero es que eso es lo que entienden por ese concepto. Es a lo que me refiero. Porque, o sea, no estoy diciendo que eso sea. Ok, perdón, sí. Están... Pero eso es lo que se entiende. Sí, están... ¿Cómo se hace? Asimilando o... envolviendo todos esos conceptos en uno solo cuando no es correcto. Cada uno tiene su propia identificación, su propia descripción y su propio origen del por qué la gente es así. Y repito, esto es fantasía. O a ver, Ramón, te repito, tú que has visto esto, ¿qué crees que sea relacionado o qué es lo que pueden argumentar una persona con respecto a que una obra de una cosa que no existe es un concepto que se aplica en la sociedad y que pues aquí sí existe, pero eso es fantasía? Entonces, no entiendo, o sea, es totalmente ridículo. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto? Mira, obviamente atacan a Tolkien porque dicen que obviamente que hay más participación masculina en la obra, lo cual sí es cierto, hay más participación masculina en la obra, pero tiene un porqué. No es solamente por que dicen ellos el argumento simplista de que es un machista, no. A ver, Tolkien basó su mundo de fantasía en lo que es las sociedades medievales de nuestro mundo, de nuestra realidad, ¿ok? ¿Qué pasaba en las sociedades medievales? Que obviamente cada quien vivía en sus tribus, cada quien vivía en sus aldeas, había algunas cuantas ciudades, o más bien castillos con aldeas alrededor, o sea, era algo muy distinto a lo que conocemos ahora. Cuando se gestaba una guerra, iban los hombres, generalmente las mujeres no iban, pero no era nada más por el hecho de que a lo mejor los hombres físicamente eran más fuertes que las mujeres, solo en eso, aclaro, ¿ok? No era solo ese simple hecho, sino que a la mujer no se le puede sustituir tan fácilmente. Es decir, la mujer realmente era el núcleo de la tribu. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que en un lugar, en una aldea, hay una mujer y 100 hombres. ¿Qué pasa ahí? A lo mejor nada más uno de esos güeyes va a embarazar a esta niña, a esta chica, pero no va a haber segunda generación, o sea, van a ser 2, 3 niños y ya.
no hay segunda generación, no se multiplica el pueblo, la aldea. En cambio, en el otro caso, donde hay un hombre y 100 mujeres, este güey sí puede embarazar a todas estas chicas, lo cual quiere decir que sí se multiplican y pueden tener más de 100 hijos, o sea, hay una nueva generación. Esto da a entender que la mujer tiene es muy importante, no pueden prescindir de ella, no se pueden dar el lujo de perderla. Si un hombre se muere en una guerra, es fácilmente sustituible, una mujer no. Porque si una mujer se muere en la guerra, pues se pierde la oportunidad de tener una nueva generación. Incluso hay tribus, aún hoy en la antigüedad, que sus guerras son no por recursos, no por dinero, sino por tener mujeres. O sea, se raptan a las mujeres para tener más descendencia, más posibilidades de descendencia, ¿me explico? Entonces, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, pues era coherente que fueran los hombres los que se fueran a romper el hocico, los que se fueran a batallar en vez de las mujeres, y no porque las mujeres se les tuviera en un papel secundario, sino simplemente porque eran importantes y no las podían perder. Luego entonces, en la obra de Tolkien, donde es una obra basada en una sociedad medieval, por supuesto que por supuesto que los hombres van a ser protagonistas, por supuesto que los hombres van a batallar, porque es lo lógico, no se pueden perder a las mujeres, me explico, no son tan fácilmente reemplazables. Hay otra cosa que también me molesta mucho, y es que dicen que aparte de que hay pocos personajes femeninos, estos no tienen importancia, como dijo esta iluminada, esta columnista, que no quiero repetir su nombre, no tiene ni caso. Calumnista. Columnista, ya sea reportera, no sé. El caso es que esta tipa decía que los pocos personajes femeninos que habían solo estaban de apoyo para el personaje masculino, y lo dijo como sarcasmo para susurrarle al oído, tú puedes. Bueno, esto es una idiotez. Sí es cierto que hay pocos personajes femeninos, ahora de Tolkien, ya expliqué por qué, pero los pocos personajes femeninos que hay tienen mucho impacto y son importantes. Y voy a empezar por un ejemplo, que es el ejemplo más obvio de todos y que ya muchos otros youtubers han mencionado y que obviamente tengo que mencionar acá. Yo soy youtuber, pero tengo que mencionarlo. Eowyn, se ve que esta tipa no leyó el libro o no vio la película y no puso atención a la escena de Eowyn. Eowyn es un personaje que tiene una de las escenas, tanto en el libro como en las películas, una de las escenas más épicas y absolutamente asombrosas y hasta empoderantes para cualquier persona de lo que te pudieras imaginar. Cualquiera se emociona con esa escena. Pero antes de mencionar esa escena, voy a mencionar el contexto de Eowyn. Eowyn, ¿qué era Eowyn? Eowyn era la sobrina del rey de Rohan, perdón, del rey Theoden de Rohan, ¿ok? Ella quería ir a la guerra, pero no quería ir a la guerra porque tuviera ganas de matar a la gente, ni nada. Quería ir a la guerra porque quería defender a los suyos, quería defender a su pueblo, quería defender a la gente que ella ama. Y ella estaba hastiada de que por el hecho de ser mujer, la relegaran y no le permitieran defender a los suyos, ¿ok? Ella le importó un comino y fue. ¿Qué es lo que está diciendo Tolkien con esto? No está diciendo que las mujeres son menos, sino está diciendo que las mujeres realmente pueden proponerse lo que quieren. A ver, vamos a ir a la escena crucial, a la escena importante. ¿Qué pasó? Está el rey de los Nazgûl, o el Nazgûl número 1. De los 9 Nazgûl hay uno que es el más poderoso, ¿ok? Que es, digamos, como que el segundo al mando de todo el ejército de Sauron. O sea, el rey hechicero de Akmar, ¿no? Se llamaba Akmar. El rey hechicero de Akmar. No se llamaba Akmar. Era el brujo de Akmar porque... Era el lugar, Akmar era el lugar. Así es, exactamente. Él gobernaba un reino que era Akmar, que fue el que derrotó y, digamos, corrompió al reino de Arnor. Bueno, eso es otra historia, no quiero extenderme. Eso fue en el Silmarillion, ¿ok? El caso es que había una cierta leyenda o una cierta pseudoprofecía en la que decía, obviamente en la mitología aquí de Tolkien, que decía que este tipo, este ser, no podía ser derrotado ni por ningún hombre ni por ningún elfo, que jamás caería por la espada de un hombre o un elfo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la escena donde se la avienta con su montura voladora al rey Theoden, lo derriba de su caballo, mata a varios de la guardia real del rey Theoden y otros salen huyendo como vil maricones, perdón por la expresión, pero es verdad, salen huyendo aterrorizados. ¿Y qué personaje es el único que le planta cara al rey de los Nazgûl? Eowyn. Con todos los
y voy a decir una vulgaridad, con todos los ovarios del mundo, va y se le planta cara y defiende a su tío. Se están dando y llega un momento que le dice que este monstruo se burla de nuestra heroína. Él dice, ¿sabes qué? Déjate prácticamente de tonterías. Yo no voy a morir por la mano de ningún hombre y de ningún elfo. O sea, nadie me puede matar. Y va ella, ¿y qué hace? Se quita el casco y dice, pues sabes que yo no soy hombre ni elfo, soy una mujer. Y toma, va y que le da la estocada. Y lo derrota. O sea, al número 1 del ejército de Sauron lo derrota una mujer. O sea, si Tolkien hubiera sido realmente machista, hubiera puesto que Aragorn derrota a ese güey, que Éomer, el hermano de esta niña, derrota a ese güey, que Faramir, que Boromir, que cualquiera de los otros guerreros que Hasta Pippin. Hasta Pippin. De hecho, bueno, ella fue ayudada por Merrin, porque Merrin le enterró. Merrin. Ya no me acuerdo quién era quién. Él fue que le enterró una de las dagas en el tobillo a este güey, pero quien lo derrotó fue ella. O sea, ella solita tuvo el valor para eso. Dime, o sea, un verdadero machista no pondría a un personaje femenino a hacer con una escena tan épica y tan impresionante. Es más, uno como espectador se emociona con esa escena y no necesitas ser una mujer para sentirte empoderado, porque ese empoderamiento va mucho más allá de los géneros. Aquí Tolkien está diciendo claramente que las mujeres pueden llegar tan lejos como ellas quieran. Con este simple personaje, con esta simple escena, está dando ese mensaje. Y curioso, eso quiere decir que Tolkien realmente estaba adelantado a su tiempo. Y observen la época donde él venía, que era una época muy, muy conservadora, donde en muchos países todavía las mujeres ni siquiera se les tenía permitido votar. Y sin embargo, él se atreve a crear un personaje femenino que es el que le rompe ¿ya saben qué? Al número 2 del ejército de Sauron. O sea, vaya, qué racista va a ser esto. Pero Éowyn no es el único caso. Machista, perdón, discúlpame, me equivoqué, machista. Sí, porque esas palabras son las palabras sagradas de los ofendidos. Entonces hay que ponerles en su lugar. Fíjate que a estas alturas puedes ponerlas en cualquier parte y es lo mismo. Casi, sí, de hecho, ya las volvieron sinónimos. Sí, así es. Pero bueno. Eso y nazi. Eso y nazi. Pero bueno, Éowyn no es el único caso de personaje, vamos a decirlo en términos mexicanos, de personaje chingón femenino en las obras de Tolkien. Hay varios más y los voy a mencionar. Otro personaje importante, muy, muy importante, Melian. Melian fue, digamos así, una Maiar. ¿Qué es una Maiar? Es un dios digamos que es como un ser angélico, un dios menor. ¿Okay? Los Ainur estaban divididos en dos. Los Valar, que eran los más poderosos, y luego venían los Ainur, los Maiar, que eran como que sus ayudantes. Bueno, pues ella, para no hacer el cuento largo, se casó con un rey de los elfos, Elutingol, que era el rey de los elfos Sindar, ¿ok? Esto fue en la primera edad del Señor de los Anillos, en una región que se llama Beleriand, un subcontinente que era Beleriand, que estaba al oeste de lo que ahora es la Tierra Media en la época del Señor de los Anillos. Actualmente está hundida por ciertas circunstancias. Melian tenía un poder tan impresionante que hizo una barrera mágica alrededor del reino de Doriath, donde no podían pasar los orcos, ni ningún ser que atentara contra los designios de Doriath. No hubo ningún personaje masculino que pudo ser capaz de crear algo así. Dime tú, un machista no le pondría un personaje, le daría tanto poder a un personaje femenino. O sea, por Dios. Vamos con otro personaje, y este sí es un caso bastante interesante. Lúthien. Lúthien era una elfa que era la hija de Elutingol, y es un personaje muy importante porque aparte de que era la persona más hermosa prácticamente de toda la historia, ella se enamoró de uno de mis héroes favoritos, que es Beren Erkamion, ¿ok? Uno de mis héroes humanos favoritos de toda la saga. Elutingol no quería a este güey y le puso una ordalía, es decir, una tarea, digamos así, sagrada, que le decía, ¿sabes qué? Si quieres la mano de mi hija, vas a tener que recuperar uno de los Silmarils de la corona de Morgoth. Recuerden que Morgoth era el verdadero señor oscuro. Los Silmarils eran unas gemas súper importantes. Ya la gente que quiera saber de eso, que investigue qué eran los Silmarils. Obviamente era algo imposible. Es como si te dijeran en la actualidad, oye, güey, ¿quieres la mano de mi hija? Ah, sí, pues ¿sabes qué? Métete a la Casa Blanca y rompe la madre a Donald Trump. Vamos a ver si puedes. John Wick sí lo haría. John Wick sí podría.
Bueno, John Wick sí, pero los demás mortales no podemos. ¿Estás de acuerdo? O sea, es una tarea imposible. Chinga, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, voy a ir ya al grano. Este cuate se aventó, pero fue Lúthien la que lo acompañó porque lo amaba bastante, realmente lo quería. Llegaron hasta Morgoth por ciertas circunstancias. ¿Y qué pasó? No fue Beren el que le derrotó a Morgoth. Lúthien, con su encanto, con sus poderes mágicos, durmió a Morgoth, algo que ni siquiera ninguno de los grandes príncipes élficos había podido lograr. Nadie de los grandes guerreros humanos o elfos, varones, habían podido lograr. Solo ella, una mujer, durmió prácticamente a Lucifer en persona y le pudieron quitar el Silmaril. O sea, un machista realmente le pondría a hacer eso a un personaje femenino, digamos, a tener esa escena, esa hazaña. No, definitivamente no. Definitivamente no. Hay otros más, voy a adelantar, hay otro más que es, por ejemplo, el caso Galadriel. O sea, por Dios, Galadriel, una de las magas, uno de los personajes más poderosos y también uno de los personajes más sabios de todos los elfos y sobre todo de todos los Noldor, porque era mitad Noldor y mitad Vanyar. Otra historia, ¿ok? Galadriel estuvo desde el principio de la rebelión de Fëanor. Investiguen quién es Fëanor. Cuando se partieron del continente de Aman a buscar a los Silmarils y darle la torre a Morgoth. Ella estuvo desde el principio, desde la primera era. De todos esos, de todos sus primos, de todos sus tíos, de todos sus hermanos, de toda esa generación de príncipes Noldor, ella, en la época del Señor de los Anillos, que es el final de la Tercera Edad, sigue viva. Es la única que sobrevivió de todos ellos. Y aparte que era superpoderosa, aparte de que era considerada uno de los seres más sabios de toda la Tierra Media, el Lothlórien, el reino de Lothlórien, que obviamente pues ella gobernaba junto con su esposo Celeborn, creo que se llamaba Celeborn, realmente era ella la que gobernaba, no era Celeborn. Cuando la comunidad del Anillo fue en su busca, o sea, fueron a Lothlórien. Lo mismo decían con Vicente Fox y Martita. Exactamente lo mismo, exactamente. Igualito, bueno, idéntico. Igualito. Cuando fueron la comunidad del Anillo a Lothlórien a buscar ayuda después de que salieron de Moria, ¿quién tomó importancia en el relato? No fue Celeborn, fue Galadriel. Galadriel fue la que los aconsejó, Galadriel fue la que le mostró el futuro a Frodo y a Sam en el cuenco ese. O sea, la importancia la tomó Galadriel, no Celeborn. Si realmente Tolkien hubiera sido tan machista, la importancia en ese episodio le hubiera tenido Celeborn, no Galadriel. Dime tú, entonces, si un machista hace eso, por Dios. Hay otros dos personajes, no me quiero extender mucho, ok, voy a mencionar dos personajes más y aquí termino esta parte. Uno se llama Alet o Halet. Halet era la lideresa de uno de los 3 grupos humanos que en la primera edad llegaron a Beleriand y se unieron con los elfos en contra de Morgoth. Ella prácticamente era una matriarca, se convirtió en matriarca porque su papá murió, que era el líder de la tribu. Su papá murió y pues ella quedó a cargo, ¿no? Y obviamente esa tribu le llaman la casa de Alet, así como hay la casa de Beor, la casa de Hador, que son los otros 2 grupos humanos que sobresalieron. Esta es la casa de Alet, matriarca, lideresa, llevó a salvo a su gente hasta establecerse en Beleriand. Perdóname, la verdad es que no me acuerdo dónde. Dime tú, ¿un machista le pondría el nombre de una mujer a una casa? O sea, me explico, ¿le daría ese lugar tan importante a una mujer? No, güey. O sea, un machista no haría eso. Y ya para terminar con este punto, o sea, con los personajes importantes, está Yavanna. Yavanna era una Valar. Yavanna era muy importante porque era de las más poderosas de todos los Valar que llegaron a la Tierra, bueno, a la Tierra Media. Y ella fue la creadora de los Ents. Ella fue la creadora de los árboles. Ella fue la que forjó la naturaleza en el mundo de Tolkien, en lo que es la Tierra Media. O sea, por Dios, un machista le daría a un personaje femenino tal importancia. No, o sea, la verdad es que me molesta mucho. Ahorita, Peri, nada más déjame terminar un punto. Me molesta mucho esto y la verdad es que me molesta la mentalidad de estas personas porque ellos creen que deben de haber cuotas y no, o sea, esta tipa, por ejemplo, esta columnista se quejaba de que obviamente había pocas mujeres, pero la verdad es que en ¿cómo decirlo? En esta saga,
no hacía falta que hubiera esa paridad, no tenía importancia, lo importante es la historia, lo importante es lo que se cuenta, y la historia tiene que tener cierta coherencia. Si en una trama la historia necesita que la mayoría de los personajes fueran femeninos, bueno, pues entonces que sean femeninos, pero si en una historia necesita que los personajes sean masculinos, pues entonces que sean masculinos, o sea, no tiene que haber cuotas, eso es una estupidez. Si a esa nos vamos, entonces, por ejemplo, las películas tipo Los Ángeles de Charlie pues, serían hembristas, deberían ser consideradas hembristas, porque las protagonistas son mujeres y están pateándole el trasero a hombres, ¿no? Pero no lo dicen, ahí sí no. O sea, creo que esto de poner cuotas se me hace algo ridículo y estúpido y no entiende el contexto de las historias. No sé qué opinan todos ustedes al respecto. Bueno, de acuerdo. Mira, yo más te iba a comentar algo. Hay un personaje femenino que no mencionaste, que es muy importante, pero es una villana dentro de las sombras de Tolkien. Un Goliath. Ah, un Goliath, sí, la tarántula. Sí. Aquí. Sí, No, sí, es sí. que fuera Sí. de broma. O sea, Sí. un Es Goliath verdad. es una Meyar que por un momento venció a A Morgoth. Morgoth. Sí. Se comió los Silmarils. Exactamente. Y destruyó los árboles de la vida. Así es. O sea, como dice nuestro amigo, es otra historia. Pero Es otra historia. le estás dando aunque es una villana dentro de la historia de Tolkien, pero es una villana que tiene trascendencia. Es una villana que creó grandes estragos dentro de la mitología de Tolkien. Entonces, sí, así es. Muy importante también, en la primera edad. En No, la antes primera de edad, la primera exactamente. edad. Entonces, Antes de la primera. la verdad, recomiendo mucho que busquen este personaje porque es una villana bastante intimidante, Sí. bastante peligrosa, que al final, o sea, como digo, Tolkien plasmó tanto la oscuridad como la luz de los hombres y de las mujeres, al final, es una relación. Entonces, ahí, ¿qué más empoderamiento quieren? Es una cuestión totalmente transquiversada de lo que él trató de hacer, pero lamentablemente y para demostrarlo. Claro, y bueno, pues fíjense que todo esto que hemos comentado, repito, pues los invitamos a investigarlo. Básicamente, pues son opiniones, son opiniones de nosotros. Y pues Ramón, como también ha estado tantos años leyendo esto, creo que pues eso es algo, sentimos nosotros de manera completamente sincera, que pues de algún modo es de mucho mayor peso que si, por ejemplo, lees un artículo de una persona que nada más se vio una película en un día y se le dio la gana crear un artículo para desprestigiar a un autor que tiene todo el respeto, ahora sí que mundial. Es ridículo. Y aprovechando, pues, esta extraña época en la que estamos viviendo, donde ya saben, ¿no? Todo el mundo se quiere ofender, todo el mundo se quiere molestar por querer hacerlo realmente, porque pues no, eso no molesta a nadie. Mira, seamos sinceros. O sea, la enorme mayoría de estas cosas no molestan a nadie, simplemente es que quieren ofenderse. Y pues bueno, ya para concluir, no sé con qué pensamiento quisieran cerrar cada uno de ustedes antes de despedir y concluir el programa, que en esta ocasión platicamos tanto acerca de este gran autor, el cual, repito, sin él no tendríamos muchísimas cosas, juegos de rol, un montón de tipos de videojuegos, géneros, la popularización también de lo que es el género espada y hechicería, independientemente que se hizo empezó con Robert T. Howard y todo esto, pero fue evolucionando y pero gran parte de todo esto es gracias a la obra de Tolkien también, que influenció demasiado y a demasiadas personas. Entonces, la importancia que tiene él en la cultura popular y en la cultura en general es grandísima. Y es bastante, bastante molesto que personas, nada más por querer aprovechar de este trenecito de pensamiento estúpido y ofendido por todo, pues quieran mancillar un poco su nombre. Entonces, pues repito, ya para concluir, no sé ustedes con qué quisieran cerrar, algún pensamiento o reflexión. Miren, a ver, voy a empezar yo. Sí quiero comentar unas par de cosas con las que quiero cerrar aquí. La verdad es que sí es sorprendente la piel fina que traen todos los AJW, o sea, de las edades que sean, porque lo único que están demostrando es su ignorancia sobre el contexto de épocas pasadas, ¿no? O sea, no conocen
de dónde sale una obra, por qué se escribió así, la época en la que vivió el autor de tal obra. Y la verdad es que tanto en el cine como en la literatura no entienden que solo se trata de ficción. Es todo, es solamente ficción. Miren, yo, por ejemplo, yo jamás me sentí ofendido que en El Señor de los Anillos los héroes eran blancos. Digo, yo no soy blanco, ¿no? Y no me sentí ofendido que no hubiera morenos como yo. Me dio igual, o sea, eso ni siquiera pensé en eso. O sea, me da lo mismo disfrutando una obra, una saga fabulosa, fantástica. O sea, y es más, aunque relataran hechos reales, vamos a suponer que relataran hechos reales, y digamos que en esos hechos reales que estuviera relatando la obra existiera racismo, pues coño, lo tienen que poner porque eso existió. Por eso me parece ridículo lo que el viento se llevó, que la quiten porque hay racismo. Pues coño, en esa época había racismo, en la época que reflejaba la película había racismo. Era creo que la guerra de secesión. Coño, o sea, güey, es algo que existió, no lo puedes omitir. Y ahora, si relatas fantasía, pues es eso, es fantasía. Punto, es algo que te inventas. No tienes por qué ofenderte por algo que te inventas. Si no te gusta, pues no lo lees y ya. Pero no, o sea, es solo ficción, solo son hechos inventados que vienen de la cabeza de una persona que es el autor. Lo malo es que a los autores se les quiere juzgar por sus obras y no, o sea, a los autores, digo, si dicen una declaración estúpida, bueno, ok, va, si dice una estupidez, pues dilo, pero no por sus obras son punto y aparte. O sea, el problema que tenemos aquí es que queremos pretender que todos los autores sean un faro de moral para nosotros, y no es cierto. Lo único que tienen que hacer los autores, los escritores, todos los que generan esos mundos de fantasía, es entretenernos y darnos buenas historias con ellas. Nada más. Tu moralidad, tus preceptos, tu religiosidad, todos tus pensamientos, toda tu ideología es cosa tuya. No tienes que tener de referente a esa persona. ¿Me explico? O sea, ellos, la única función es entretenerte y provocarte la ensoñación, que viajes con tu imaginación, pero es todo, es nada más para entretenimiento, es fantasía, es ficción. No se lo tomen tan en serio, ese es el problema con estas personas aquí, no sé qué opinen ustedes. Bueno, la verdad, para completar un poco lo que acabas de decir, efectivamente, lamentablemente estamos en una sociedad carente de visión, carente de autoestima, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Muchas veces hay que atacar lo que no entendemos. Yo creo que muchas veces la gente actualmente no entiende la moralidad que existía hace muchos años, que les puedo asegurar que era mucho mejor que lo que hay en la actualidad. Por ejemplo, hacíamos un trato, por ejemplo, podríamos llegar a un acuerdo los 5 que estamos aquí presentes, y la palabra bastaba. La palabra de 5 caballeros bastaba para poder crear algo, ¿no? Donde las virtudes eran más valoradas. Y yo creo que la sociedad actual no entiende eso. Yo creo que lo ven como algo que no logran entender cómo era posible que eso existía, y por eso las representaciones ficticias que muestran este tipo de sociedades antiguas, hay que atacarlas, porque no las entendemos, porque no podemos saber, porque creo que hay una cierta envidia. Yo me voy a atrever a decir esto. Yo creo que es una cierta envidia de lo que había antes, de la caballerosidad, del feminismo, el verdadero feminismo que había. Claro. Actualmente, yo la verdad respeto a esas mujeres que verdaderamente lucharon por tener derecho. El voto, muchas cosas. ¿Sí? Esas verdaderamente eran feministas. No simplemente por mostrar tus senos en público te hace feminista. Y poner unas palabras escritas, palabras que muchas veces son palabras de odio. Entonces, yo creo aquí que lamentablemente tenemos que tener una conciencia social con respecto a todo lo que tenemos actualmente. Miren, yo creo que actualmente, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes, amigos, porque los considero mis amigos en nuestro querido mundillo. Por supuesto. Actualmente, ¿verdaderamente creen que existan obras de tal magnitud literaria o emocional o trascendental como lo fueron las obras de antaño, como lo fueron Tolkien, como las fueron las obras de Narnia? ¿Verdaderamente creen que existe actualmente algo así? Muy pocas. Pocas, ¿no? Sí, yo también no lo descartaría, pero digo, al final, mira,
no es lo mismo como vemos las cosas como fueron hace 80 años y cómo lo apreciamos ahora, a cómo lo que está ahorita lo apreciarán dentro de 80 años, ¿no? Yo te puedo decir que la saga de Harry Potter es algo, es un hito también histórico en cuanto a literatura, ¿no? O literatura de fantasía, cuando menos para esta generación. Y yo lo disfruté mucho, pero pues bueno, no voy a comparar una obra con otra que estaba en otro contexto. Así es. Digo, y te puedo decir que ambos me gustan, ambos me gustaron mucho, ¿no? Y se dio la casualidad de que precisamente en el año 2001 salieron las primeras partes de ambas, ¿no? En el cine, ¿no? Y que esa es otra cosa también muy fuerte, ¿no? Muchas de las cosas ahorita se han popularizado mucho más precisamente por los medios en los que están expuestos, ¿no? Digo, El Señor de los Anillos tuvo una caricatura a principios de los años 80 o finales de los 70, no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Sí, es cierto. Y de ahí en fuera... películas, fueron 2 o 3 películas. Fue una, sí, y no llegaron a toda la obra, se quedaron cuando los orcos iban a invadir Rohan, algo por el estilo, me acuerdo. Sí, o sea, no terminó. No terminaron. Sí. Bueno, y sin embargo, después de eso, pues hasta yo no recuerdo que haya algo posterior hasta la primera película que salió en 2001, ¿no? Y porque fue dentro de otro medio también, ¿no? Porque ya no eran dibujos animados, sino era precisamente ya para algo más masivo. Y muchas de las visiones que los mismos directores de cine hacen es no solamente ven su propia visión, sino el cómo voy a hacer que le guste a la gente. Claro. Que ese es otro punto, ese es otro punto de vista que ellos deben de considerar, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa parte, pues bueno, lo que nos presentó Peter Jackson en su momento, pues también fue de un gran gusto, ¿no? Espectacular. Muy buena adaptación. Y aunque hay cosas que fueron diferentes a lo que era la visión que tenía en su momento Tolkien, pues fue aceptado por la gente. Y ahorita hay mucha gente que obviamente conocen las películas y mentira que han leído los libros, ¿no? Y de igual manera con Harry Potter, ¿no? Y de igual manera si tú me dices, no, pues, ¿a poco el juego de Calabozos y Dragones tiene algo que ver con la obra de Tolkien, ¿no? No sabe. Mucha gente no lo sabe. No tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Así es. Claro, obviamente es algo que les enriquece mucho más y en el momento que se enteran, pues a lo mejor les mejora la experiencia, ¿no? Pero eso es una cuestión aparte. Entonces, pues digo, ya retomando un poquito lo que estábamos comentando, sí, vaya, o sea, muchas cosas de las que están pasando ahorita, pues van a repercutir en las generaciones, independientemente si nosotros lo valoramos o no. Digo, ya imagínate Twilight dentro de 80 años, ¿no? No quiero imaginarme esa madre. Imagínate el Principito. Yo tampoco me quiero imaginar eso. También, ¿no? Fíjate, ¿Cómo están las cosas? Imagínate lo que acabas de decir. No, espera. Cambiaran. Entonces, bueno, y es que ahí hay otro problema, ¿no? Y mucho tiene que ver porque desafortunadamente existe nicho de mercado que consume esas porquerías. Así es. Entonces, si ahorita hay una moda, no dudes que en algún momento van a decir, no, pues vamos a volver a hacer las películas de Harry Potter porque ahora vamos a hacer a Hermione negra como en la obra de teatro, ¿no? Sí. En fin, no hay muchas posibilidades que de aquí a 80 años van a repercutir de lo que a lo mejor nosotros no valoramos. Y así fue en aquella época, ¿no? Y ahorita nosotros valoramos muchas cosas que a lo mejor para la gente de su época, en su gran totalidad, pues no fue tan valorado, ¿no? Pero bueno, eso es así como que un pensamiento aparte, ¿no? Ahora, de eso a que la gente no reconozca, más bien, no acepte que las cosas fueron así en algún momento y que ahora el querer deshacerse de obras como lo que el viento se llevó o como parte de la caricatura de Dumbo, por ejemplo, ¿no? La película de Disney, de donde sale el hermano Rabito. La canción del sur, ¿no? La canción del sur. Que van a cambiar la ¿cómo se llama? Atracción. La atracción de Disney. La princesa y el sapo, ¿no? Así es. Sí. Mira, imagínate cómo están empezando a querer así como que decir, aquí no pasó nada, eso nunca existió y eso fue malo, muy malo, ¿no? Y cómo en los mismos canales de streaming tienen que poner una leyenda diciendo que
que lo que van a presentar, pues era, digamos que era producto de su época, ¿no? Y que pues no corresponde ni a la forma de pensar de que tenemos ahora ni nada de eso. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso, no? Fíjate bien, yo acabo de terminar de ver El Príncipe del Rap, Fresh Prince of Bel-Air, ya eché las 6 temporadas que existieron. Hoy en día esa serie no podría ser vista. Porque es un completo estereotipo tanto del macho alfa, o sea, entre machista, también lo que era el comportamiento del negro popular, en fin, ¿no? Y es una serie buenísima, una serie muy buena, que no te impone nada, sí te resalta lo que es el orgullo de tu origen, no tanto de ser de lo racial, ¿no? Pero de tu origen como tal, ¿no? Y cómo pueden convivir todas las personas en una misma sociedad, ¿no? Sí, eso sí se puede, pero mientras sigan recordándole a todo mundo, tú eres diferente, tú eres malo, tú eres no sé qué, tú fuiste esto, tú fuiste el otro aquello, nunca se va a llegar a ningún lado. Ya lo dijo Morgan Freeman. Sí, claro. La manera más adecuada de eliminar todo esto es simplemente ya olvídalo, o sea, dejar de no hablar lo de menciones, eso. no le des importancia y todo mundo es lo mismo ahorita y el presente es lo que cuenta. Y yo creo que a reserva de que quieran agregar algo más, con esto nos podríamos quedar. Le agradezco, bueno, le agradecemos muchísimo a Ramón el tiempo que nos dio, también a Paco por haber estado aquí con nosotros el día de hoy en Comics Men, en este programa, pues para tratar nuestra intención es de la manera más humilde que se pueda, balancear un poco todo este asunto, ¿no? O sea, de la manera de lo posible, darle a entender o sacar esta voz de decir, está mal. O sea, esa gente no sabe de lo que está hablando y como dijimos hace un rato, no se queden nada más con esto. Investiguen, vean, conozcan un poquito acerca de la vida de Tolkien, acerca de sus obras. Créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo. Es un universo riquísimo y lleno de cosas que le pueden ustedes sacar. No se queden con la película. Exactamente, no se queden con las películas. Eso es, yo creo que el mejor consejo que les podríamos dar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Antes de que termines, algo muy importante. Y es reforzando lo que mencionan de no quedarse con las dudas, ¿no? Que la gente siga, si tienes la curiosidad, inténtalo, búscalo, investiga. Sí. Ve una serie que te llama la atención por X o Y razón, no, vela, no andes preguntando, oigan, ¿vale la pena esto? No, o sea, si tienes interés, velo. Y después de un momento sabes que no es para ti, pues bueno, eso es otra cosa. Pero, da ese paso, ¿no? O den ese paso, sean, pues digamos que arriesguense, por así decirlo, ¿no? Tomen el riesgo de las cosas, tengan la experiencia antes de que alguien se las dé a ustedes. Bien dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, y eso es verdad, porque no hay nada como la experiencia propia, ¿no? Alguien nos puede por sí mismos. Bueno, es muy válido. Pero fíjate que hay que verlo. Sí, pero fíjate que yo le agregaría, hay que verlo, pero con el motivo de entretenimiento. Sí. No con el motivo de buscar la realidad reflejada o de buscar una crítica a algo que ni siquiera, que es simplemente la interpretación que una persona hizo acerca de algo. O sea, hay que ver las cosas antes que nada con una mente abierta al entretenimiento, a pasar un buen rato, a disfrutar una buena historia, a ver una buena película. Y cuando te quedan las dudas de algo, sea bueno o sea malo, investígalo. Pero más que nada, antes que todo, y especialmente con la literatura de Tolkien, hay que disfrutarla. No hay que verla con un punto de vista crítico. No, simplemente hay que verla con un punto de, su mecha, ¿sabes qué? Ya terminé el trabajo, estoy cansado, quiero volar a otro mundo en donde esta realidad no existe. Quiero volar a otro mundo, quiero ver otras historias, quiero... Soñar. Soñar, así es, quiero soñar.
hay que hacer eso con toda esta literatura fantástica. Así es, definitivamente muy, muy de acuerdo. Y bueno, pues por el momento, ahora sí, que eso es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men, el podcast del multiverso. Se despide por el momento su amigo Paco. Yo fui Tito. Eri. Paco Tenemos por BJ. acá a Paco y a Ramón, quien le damos de nuevo un agradecimiento muy fuerte y les recordamos que vamos a poner el enlace a su blog del Baúl de Ramón para que pues chequen el contenido y pues o sea, se puedan, tengan una nueva manera de entretenerse si les gusta todo esto de los relatos fantásticos. Les agradecemos y nos vemos la siguiente.